Esta palabra no es para todos, es solamente para aquellas personas que están cansados y están hastiados ya de vivir una vida miserable, una vida de escasez, donde muchas veces nosotros queremos brindarles a nuestros hijos algo de dignidad, pero por la misma situación precaria financiera nos vemos limitados a poder hacerlo. La Asamblea de Dios, Luz del Mundo de La Paz, San Benito Petén, Guatemala, presenta su programa digital internacional con temas de la actualidad, oración, poemas y reflexión. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Es para mí un verdadero gusto estar nuevamente en esta plataforma digital, en este programa internacional. Si mi pueblo se humillare. Ahora traemos la segunda parte de la serie que iniciamos en estos días, Principios Bíblicos para Prosperar en el año 2022. Pero antes de continuar, quisiéramos darle ahora la oportunidad en una oración muy corta pero muy poderosa para que el Espíritu Santo tome el control de este programa, de nuestras mentes, de nuestros corazones y de nuestros labios. Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que nos da de estar nuevamente en esta plataforma digital para edificar el cuerpo de Cristo y bendecir, Señor, a las naciones, a las familias, a los matrimonios con tu palabra. Toma el control de nuestras mentes, de nuestros labios, del ambiente. Señor Espíritu Santo, traemos notas, pero siéntete libre de interrumpir estas notas y tomar tú el control y que tu nombre, Jesús, sea glorificado. Amén. En el video anterior, les resumo, estábamos hablando de dos principios para prosperar. Hablábamos acerca de Caín y Abel, de por qué Dios recibió la ofrenda de uno y no recibió la ofrenda con agrado del otro. Y vemos y decíamos que Caín, para él no era importante la ofrenda, para él no era una prioridad Dios. En cambio, para Abel sí era una prioridad la ofrenda, sí era una prioridad agradar a Dios con lo mejor, con lo primero. Y eso fue lo que hizo. Dio con generosidad, dio de lo mejor que tenía. Dice la palabra del Señor, era pastor de ovejas. Dice que dio la primicia y lo más gordo de las crías. Entonces Dios dice que vio con agrado a Abel. Recuérdese que Dios no necesita de nuestros recursos. Él es el dueño del oro y de la plata. Los que necesitamos la bendición somos nosotros. Y Dios nos ha establecido en su palabra estos principios para que si usted y yo los seguimos al pie de la letra, los obedecemos, honramos la palabra de Dios, entonces Dios promete bendecirnos. Y eso fue lo que pasó con Abel. Y usted me puede decir, hermano, pero Caín mató a Abel. Sí. Mire, la maldad de los hombres está desde la desobediencia de nuestros primeros padres. Recuérdese que Dios nos da un libre albedrío. Nosotros decidimos qué clase de vida queremos vivir. Pero en Hebreos leímos que es Abel el que apertura el salón de los héroes de la fe. Dice, por la fe Abel dice que agradó a Dios con su ofrenda. Entonces queremos dejar estas bases bíblicas bien establecidas para continuar con esta serie de los principios bíblicos para prosperar en el año 2022. Ahora pues nos toca la parte 2. Dios siempre nos bendice.
Dios siempre anhela y desea bendecir a sus hijos. El anhelo de Dios es que sus hijos seamos fieles y obedientes para confiarnos más y más bendiciones, escuche, espirituales y materiales. Bendiciones que solo se les confía a los mayordomos fieles. Le pregunto, ¿es usted un mayordomo fiel? ¿Dios le puede a usted confiar más bendiciones de la que le ha confiado? ¿Dios le puede confiar a usted un segundo negocio que con el primer negocio que ya le dio, usted ha demostrado que Dios es el primero en su vida, que usted no agarra para otro lado el domingo a hacer negocios, sino que se va temprano a la casa del Señor? Si usted responde con un sí, entonces usted está preparado para recibir más bendiciones de parte de Dios, porque eso establece la palabra de Dios. Dice: en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Mire, esta palabra en realidad Dios nos la ha dado a nosotros para no solamente compartirla, sino que para que nosotros también la vivamos. Porque de nada sirve ser como un puente para que otros pasen, sean salvos, sean bendecidos, y nosotros los predicadores pues quedarnos solamente con la teoría, ¿verdad? Entonces eso no es posible. Entonces vemos que Abel ofreció a Dios. ¿Por qué? ¿Quién le dijo a Abel y a Caín? ¿Quién les dijo? Dios no les exigió, Dios no les pidió. Eso les nació a ellos en su corazón. Y vemos que Abel en Hebreos lo hizo porque fue con una confianza mayor en Dios, y él estaba agradecido con todo lo que tenía, porque estaba seguro de que Dios era el que lo estaba bendiciendo, como usted y como yo. Sabemos de que este año 2022 hemos estado declarando esta palabra. Hay mucha palabra negativa en los diferentes medios de comunicación digital, pero negativa. Pero ahora nosotros traemos una palabra de bendición, porque somos hijos de un Dios bendecido, de un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Dice Salmos 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿cómo nosotros, pueblo de Dios, vamos a vivir amedrentados por las noticias? Mire, terremotos por un lado, erupciones por otro lado, maremotos por otro lado, inundaciones, sequías. Otros hablan de un apagón, otros hablan de un asteroide. Y el diablo lo que quiere es meter miedo, meter temor, aún hasta en los hijos de Dios. Y esto no es posible, porque nosotros hemos recibido y estamos llenos del amor de Dios. Y la palabra de Dios dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Así que si usted, mi hermano, mi hermana que me está viendo, está escuchando, decimos siempre, no es una casualidad que usted esté escuchando la palabra de Dios. Dios tiene un propósito para usted. Y si se ha llenado de temor, si se ha llenado de miedo por estas noticias y por las cepas, mire, nosotros lo que sabemos es de que Dios está con nosotros. Nosotros tenemos que estar con Él, y si estamos en sus manos, estamos más que seguros. Créamelo. La palabra del Señor establece: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti, dice el Señor, no llegará. Dice que ni plaga tocará nuestra morada. Somos protegidos por la mano de Dios. También hablábamos del otro principio, del temor de Dios. Estábamos hablando de dos principios en el video anterior para ser bendecidos este año: la fe, la confianza en Dios, y número 2, el temor de Dios. Mire cómo el temor de Dios nos puede bendecir también. No es el temor, ese temor de miedo, no, es un temor de reverencia, de respeto. Es un temor
de hacer lo correcto porque no queremos vivir sin Dios. Es ese temor reverente que tuvieron las parteras allá en Egipto. Y lo vimos ahí en Éxodo 1:21. El faraón les había dado esa orden de matar a todo hebreo varón que naciera. Pero ellas no lo hicieron. Ellas dice que tuvieron temor de la palabra de Dios. Y Dios dice que prosperó a estas parteras, a estas comadronas. Entonces, cuando nosotros tenemos ese temor de Dios, hacemos lo correcto. Agradamos a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Ese también es otro principio para poder ser bendecidos este año 2022. Pero ese temor, decíamos, se ha perdido. Vemos cómo la piratería ahora incluso entre el mismo pueblo que se dice cristiano, ya no estamos pagando los derechos. Mire, de los autores. Se están pirateando la música, se está pirateando los derechos de autor, los mensajes, los poemas. Todo eso. Vemos muchos cristianos negociantes que tienen sus empresas, pero están mintiendo en sus declaraciones en el erario público, de la hacienda pública, de la hacienda tributaria, para pagar menos. ¿Cree usted que eso le agrada a Dios? Mire, cristianos entre comillas, sobornando abogados, sobornando jueces para ser beneficiados en una sentencia, o haciendo favores contra la ley, sobornando al jefe para que le suban de rango, le suban de nivel en el trabajo, o le den un trabajo, o se pueda graduar en la universidad. Mire qué situaciones tan difíciles, que podemos decir desagradables ante los ojos de Dios. Como hijos de Dios que somos, debemos de hacer lo correcto, debemos decir la verdad, porque vamos a estar mintiendo para obtener una ganancia. Si usted va a vender un carro, un vehículo, tiene que decirle al vendedor, si quiere comprarlo, las condiciones exactas en que se encuentra su vehículo. ¿Por qué va a estar mintiendo usted? ¿Por qué voy a estar mintiendo yo? Entonces, el temor de Dios es uno de los principios fundamentales para ser bendecidos en este año 2022. Y la fe y la confianza, mire, la fidelidad. También vemos cómo Dios bendijo a Job, ahí en el capítulo 42, del versículo 10 al 13. Dice: después de todo, Dios volvió a restituir las bendiciones materiales a Job. Mire qué bendición. Pasamos por una crisis, pero en la crisis no renegamos. En la enfermedad, en el dolor, siempre le damos gracias a Dios, porque hemos aprendido, mire, a dar gracias a Dios en todo, como dice la palabra del Señor. Aunque parezca, mi hermano, mi hermana, que esa situación que usted está viviendo es desagradable, es negativa, dele gracias a Dios, porque el enemigo lo que quiere es robarnos el gozo, robarnos ahí esas expresiones de bendición, de agradecimiento a nuestro Dios. Y la palabra del Señor dice que Job, en el sufrimiento que pasó, en la pérdida que tuvo hasta de su salud, de su matrimonio, porque la señora también, donde lo vio sin nada, lo vio sin ganado, lo vio sin dinero en el banco, lo vio hasta sin salud, con mal olor, lo despreció, lo maldijo. Pero este varón se mantuvo fiel. Mire, la fidelidad a Dios es otro principio que usted y yo podemos adquirir este año para ser bendecidos. Y Job, dice la palabra de Dios, que se mantuvo fiel, y esa fidelidad a Dios fue retribuida con doble bendición, porque ya Job, mire, las 7,000 ovejas que tenía,
Ahora en el versículo 12 dice que Dios le dio 14,000 ovejas. Imagínense el doble. Dios se dio cuenta que podía confiar en Job, una doble bendición. Mira, hay personas que con un trabajo que tengan se olvidan hasta de los cultos, se olvidan hasta de que son cristianos. ¿Cómo es posible que cuando no tienes trabajo eres evangélico, eres orador, eres ayunador, eres cultero y estás ahí fiel, puntual, pero solo consigues un trabajo nada más y te olvidas, como que ya no necesitaras de Dios? Mire, también le duplicaron los camellos. Dios le duplicó los camellos. ¿Cuántos camellos perdió en un solo día Job? 3,000. ¿Cuántos le dio ahora? 6,000 camellos. Hágame usted el favor. ¿Cuántas yuntas de bueyes tenía antes? Tenía 500 yuntas de bueyes. ¿Cuántas le dio Dios ahora? 1,000 yuntas. ¿Cuántas asnas tenía? 500 asnas. ¿Cuántas le dio Dios? 1,000 asnas. Mire, usted no me puede decir que Dios solamente nos quiere bendecir espiritualmente. En la Biblia nosotros tenemos ejemplo desde Abraham. Dios le dijo: te voy a bendecir y serás de bendición. Cuando nuestro corazón ya está listo y Dios ve que en nuestro corazón no hay ese amor por lo material, no nos vamos a idolatrar por las cosas materiales, no vamos a cambiar a Dios, que tiene que ocupar el lugar número 1 en nuestra vida por las cosas materiales. Usted y yo podemos tener ahí millones de euros, si usted quiere, de dólares, de lempiras, de pesos, de quetzales en el banco, pero siempre debemos depender de Dios como que si no tuviéramos ni un centavo. Y Dios quiere usarnos como canal de bendición para bendecir a otras personas, para bendecir a la familia, para bendecir a los pobres, a los huérfanos, a los extranjeros, a las viudas, para hacer columnas financieras en la obra de Dios. ¿Y cuántos hijos tenía? Tenía 10 hijos. ¿Será que le dio 20 hijos? No, le dio los mismos 10 hijos. Y alguien dijo: hermano, ¿será que esos otros 10 hijos que Dios le dio se lo dio con la misma esposa? Déjeme decirle mi punto de vista. Por supuesto, se lo dio con la misma esposa, si para él no hay nada imposible. Sí, hermano, pero mire, la esposa era chueca, sí, pero para Dios no hay nada imposible. Nuestro Dios es especialista en volver las cosas, mire, inservibles, que sean útiles en personas que han sido desechadas por la sociedad, como Zaqueo, que a nadie lo quería, como aquella mujer perdida, dice la palabra de Dios, era una ramera. Mire cómo Dios la transformó y la cambió en una sierva de Dios. Entonces en el versículo 13 vemos que le dio a sus nuevos hijos, quizás hijos más obedientes, más respetuosos, más responsables, hijos, mire, más humildes quizás. Pero la palabra del Señor dice que las 3 hijas que Job tenía eran las más hermosas de toda la región. Imagínese usted cómo entonces Dios premia la fidelidad de sus hijos. ¿Quiere usted ser bendecido en este año 2022? Pues seamos fieles a Dios. Seamos fieles. Ahora vamos a hablar de otro principio que también lo vemos ahí en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Y vamos a hablar de la honra. Usted quiere ser bendecido, usted quiere ser bendecida, no solamente en el área material, en su matrimonio, en su hogar, en sus finanzas, en sus negocios, sino que también en el liderazgo, en su ministerio, ahí donde Dios lo tiene trabajando en su obra. Sabe, se nos ha enseñado muy poco acerca de la honra.
El Señor dice: yo honro a los que me honran. El significado bíblico de la palabra honra deriva del hebreo kabod, con K, que indica gloria. Honrar a Dios y a los padres, por ejemplo, implica alabar, escuche por favor, y estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Sinónimos de honra son el respeto, la estima, la gloria y la admiración. ¿Usted es una persona que le gusta hablar bien de los demás? ¿O solamente anda viendo las cosas negativas de los demás y las anda divulgando? Alguien dijo que el que señala el error ajeno, taparse los propios quiere. ¿Es usted de esos empleados que habla mal de su empresa? La empresa donde le está brindando una oportunidad de laborar, que cada 15 días, cada semana o cada mes le brindan un salario con el cual usted compra el sustento y el alimento para su familia, para sus hijos. ¿Es usted de esos miembros, líderes, que hablan mal de la iglesia, que hablan mal de sus líderes, que hablan mal de sus pastores, de la familia pastoral, de la pastora, de los hijos del pastor, de los diáconos? Ahí donde usted llega a recibir ese alimento espiritual, ahí donde los líderes oran por usted. Cuando usted solicita oración o los hermanos se dan cuenta que usted está enfermo o enferma, tenemos esa mala costumbre nosotros de hablar mal de los demás. Ya es hora, iglesia, que comencemos a bendecir. Si vas a bendecir, dice un canto, abre tu boca. Si vas a bendecir, vuélvela a abrir. Habla usted bien de su pareja, de sus hijos. Habla bien de usted mismo. Tenemos que hablar nosotros bien. Mire, porque las palabras tienen mucho poder. La honra tiene que ver también con la forma en que nosotros nos expresamos. Si hablamos de honrar a Dios, si usted está pasando por una situación difícil, ¿por qué va a maldecir a Dios? Mire, el pueblo de Israel en el desierto no aprendieron a honrar a Dios. Se vivían quejando, se vivían murmurando, vivían, mire, hablando mal del pastor Moisés, del líder que Dios les tenía ahí. Se quejaban cada rato. Si hay frío, pues que mucho frío, y si hay calor, pues mucho calor. Cuando nosotros somos agradecidos, mire, abrimos las puertas de los cielos. Jesús, cuando le dio gracias al Padre por aquel alimento, no tenía suficiente alimento, pero estaba dando gracias por aquellos 2 peces y aquellos 5 panes. ¿Y qué pasó? Se multiplicó. Dios bendice, mire, a las personas que son agradecidas, que somos agradecidas, que honramos su nombre, que no deshonramos el evangelio con nuestro testimonio. Si usted me está viendo en un país que no es su país, usted debe de honrar a Dios ahí donde usted está. Lo conozcan o no lo conozcan. Como pasó con José. José en Egipto no estaban sus padres con él. Nadie lo conocía. Y cuando tuvo la oportunidad, mire, de demostrarle al mundo, demostrarle a Dios quién era el más importante para él, cuando aquella mujer se le insinuó de que cometiera pecado de adulterio ella y de fornicación él dijo: Dios me libre de ofender a mi amo Potifar y de ofender a mi Dios. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba honrando. Porque no solamente honramos con palabras, sino que también honramos con hechos. ¿Cómo podemos nosotros honrar a Dios, hermano? Dígame. Con mucho gusto. Proverbios 3, 9 al 10. En la Nueva Versión Biblia de las Américas. Honra al Señor con tus bienes. Usted y yo podemos honrar a Dios con nuestros bienes. Dios a todos nos ha bendecido. De una o de otra manera recibimos la bendición de Dios.
¿Qué son los bienes? Es la sustancia. Miren, en otras palabras, antes cuando se escribió esta palabra, pues las personas eran feudales, tenían posesiones, lo que tenían eran tierras. Entonces cuando una persona era bendecida, Dios le daba tierras. Abraham le dijo: alza tus ojos y mira para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, hasta donde te alcanza la vista. Toda esta tierra será para ti y para tu descendencia. Entonces, en otras palabras, honremos a Dios con nuestra propia vida. Dice: y con las primicias de todos nuestros frutos. En este año que estamos iniciando, hay personas que tienen la costumbre que el primer ingreso que obtienen, la primera ganancia, esa es su primicia. Se la dan a Dios. El primer ternero que tiene la novilla, mire, se la dan a Dios. Esto es muy importante. ¿Qué significan las primicias? Es decirle a Dios que Él es el que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Que Él es el que está, que Él es nuestro tesoro, que nuestro corazón lo tiene ocupado Él. Y que no nos importa, mire, lo demás, ponerlo en número uno, sino que Dios es el que está en el número uno en nosotros. Dice que tenemos que honrar a Dios con nuestras primicias de todos nuestros frutos, las primeras ganancias, las primeras crías, las primeras horas del día, nuestros primeros años, mire, de energía, de vida, de salud. La juventud debemos de entregársela al Señor. Y Dios promete y dice: si tú me honras, entonces con tus primicias, entonces dice, tus graneros se llenarán con abundancia. Ahí nos está hablando el Señor y nos promete, mire, ese sustento que necesitamos, ese alimento material que necesitamos para vivir en este mundo. Si usted necesita ir con el especialista a un chequeo, pues que tenga el recurso financiero para pagar un buen especialista. Si ya es anciano, mire, pues ahí está los especialistas para los que atienden a los ancianos. Si es una dama, pues ahí están los obstetras, los ginecólogos. Si es un niño o a su hijo, pues ahí están los pediatras. Mire, cada especialista, cada especialidad. Pero qué triste es poder ver a un hijo de Dios que no tiene recurso económico para poder pagar un especialista y asiste al hospital o al centro de salud ya cuando la enfermedad está avanzada y ya no hay remedio, ya no hay solución, porque se ha vivido en una escasez financiera tremenda. Oportunidades de poder bendecir a otras personas, de poder dar empleo, de poder dar trabajo. Siempre en la familia hay alguien más bendecido. ¿Por qué será? ¿Por qué será que en la familia siempre hay alguien, hay un hermano, hay un tío, hay un primo, hay un sobrino más bendecido que los demás? ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos puesto en práctica estos principios bíblicos para prosperar, y nuestro corazón no está lleno de materialismo. Nosotros estamos conscientes y sabemos que lo que Dios nos ha dado, mire, solamente es para que lo administremos. Nosotros solamente somos mayordomos, solamente somos administradores de lo que Dios nos da. El dueño es Él. Él es el dueño. Dice: entonces tus graneros se llenarán de abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Oiga, qué bendición. Aquí está la otra parte espiritual. Mire, poder vivir en abundancia espiritualmente también. Abundancia de amor, de ese amor que recibimos de Dios, porque nosotros somos como la luna.
Mire, la luna refleja la luz del sol. La luna no tiene su propia luz. La luz que la luna nos refleja en la noche es esa luz que ha recibido del sol durante todo el día. Igual somos nosotros. Nosotros, mire, reflejamos el amor que recibimos de Dios. Entonces, qué bueno es tener esa abundancia de amor, un amor incondicional, incluso para nuestros enemigos. Tener esa abundancia de paz, esa abundancia de gozo, esa abundancia de agradecimiento a Dios. Esa abundancia, es más, si usted está solicitando un trabajo, ¿por qué no le da gracias a Dios ya por ese trabajo? Pero cuando Dios le dé el trabajo, mi hermano, mi hermana, cuando Dios le dé el negocio, si usted está solicitando un negocio o buscando la oportunidad de tener su propio negocio, cuando Dios se lo dé, cuando Dios le dé el trabajo, cuando Dios le dé el negocio, cuando Dios le dé la oportunidad de casarse, cuando Dios le dé la oportunidad de ascender en el trabajo, de subir de nivel, de jerarquía, usted y yo no nos vamos a olvidar de Dios. Siempre vamos a tener en cuenta a Dios y vamos a honrarlo. Mire, Él va a seguir siendo en nosotros el número uno. En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestras finanzas. Lo vamos a honrar siempre. En primer lugar, porque dice que Él es el alfa y Él es la omega. ¿Sabe? En los animalitos siempre hay un macho alfa. Si hablamos del ganado, pues hay un toro. Ese toro es el que tiene ahí, mire, el control de las hembras. Entonces, siempre en las manadas hay un macho alfa. Acá con nosotros, mire, nuestro capitán es Jesús. Él es el alfa. ¿Y qué significa eso, mi hermano? Que Él debe de ser el primero en honra. Él es el primero en rango. Él es el primero en dignidad. Él debe ser el primero en nosotros en respeto, en admiración, en tenerlo en alta estima. Eso significa. Por eso hablamos de las primicias, de honrar a Dios con nuestras primicias. Porque Él es el alfa. Mire, Él merece el primer lugar. Él se ha ganado el primer lugar con ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que el Padre, mire, lo ha puesto en honra y lo ha coronado de gloria, de poder, de autoridad, de supremacía. Y le ha dado toda autoridad, sobre todo principado. Esto es algo muy importante, entonces, tener estas dos áreas equilibradas. No solamente ser bendecido espiritualmente este año 2022. Dios te quiere bendecir también en el área material, mi hermano, créelo. Ya no le estés creyendo las mentiras al diablo de que tu familia ha sido miserable, que tú, tus hijos y tus demás descendientes van a ser miserables. No. Tú te debes de levantar, mi hermano, mi hermana, y decir: basta, yo le voy a poner un alto a esta miseria, a esta desgracia, a esta pobreza. No es posible que usted y yo tengamos un Dios, mire, bendecido, un Dios que bendice, un Dios dueño del oro y de la plata del universo, y que nosotros vivamos en miseria. Eso no es posible. Oiga, el pueblo que regresó del exilio, el pueblo de Judá, estaban orando, ayunaban, cantaban, adoraban, leían las escrituras desde la mañana parados hasta el mediodía. Eso lo dice Nehemías 8 y 9. Pero estaban en crisis económica. Eso lo vemos ahí en Nehemías capítulo 5, que incluso dice que andaban hasta prestando para poder sobrevivir. ¿Conoce usted gente que anda fiando frijoles, anda fiando arroz, anda fiando comida? Tremendo. Nosotros vivimos una situación precaria de niños que incluso cuando íbamos a la escuela no teníamos recurso económico para salir a comprar la refacción a la hora del recreo. ¿Y qué era lo que hacíamos? Nos quedábamos allá adentro en el aula estudiando.
Mire, fuimos abanderados, gracias a Dios. Éramos los mejores estudiantes, pero nos daba tristeza poder ver a nuestros compañeros allá comiendo en el recreo, tomando sus licuados, sus refrescos, comiendo sus empanadas, sus tostadas, pero nosotros no tener ese recurso. ¿Sabe? Nosotros hemos pasado por esa situación de escasez, por esa situación de miseria, la conocemos de cerca, y por eso ahora estamos brindando esta palabra que hemos experimentado en nuestra propia vida. El pueblo de Judá que regresó del exilio de Babilonia estaban viviendo una crisis económica. Eran buenos cristianos, ayunaban, hacían vigilias, eran culteros. ¿Conoce usted personas que son culteros, son buenos cristianos, pero en su vida financiera, en su economía, están sufriendo esa escasez? Pues eso les pasaba aquí al pueblo de Judá. ¿Cuál era la causa de su ruina? ¿Cuál era la causa de su angustia, de su aflicción? ¿Cuál era la causa de la crisis financiera que estaban viviendo? Oiga, tenemos ahí en Nehemías capítulo 10 la causa. Habían abandonado la casa de Dios. Ya no estaban honrando a Dios con sus bienes, con sus primicias, con sus ofrendas, con sus diezmos. Hay muchos evangélicos que incluso me están viendo y que tienen la tentación de cambiar de canal cuando escuchan que hay que honrar a Dios con estos recursos financieros. Pero déjame decirte que esa situación que estás viviendo precaria en tu economía es a causa de no estar honrando a Dios con tus bienes. Te vas primero a pagar lo que debes, y si te sobra, entonces le das a Dios, y le das por obligación, o le das con tristeza, o le das por necesidad, cuando la palabra del Señor dice que tenemos que dar con un corazón alegre, con un corazón lleno de agradecimiento. Vamos a dejar esta palabra acá, pero vamos a continuar esta serie de principios bíblicos para prosperar en el año 2022. Yo quisiera orar por usted. Si usted está pidiendo a Dios un trabajo y ya se lo ha pedido, ya no se lo pida, solamente dele gracias a Dios. Yo voy a orar por los que están pidiendo un negocio, están solicitándole a Dios un negocio. Voy a orar también por ti si estás enfermo, para que Dios te sane, porque de nada sirve estar bendecidos financieramente o espiritualmente y no tenemos salud, no tenemos paz, no tenemos armonía en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. O no podemos dormir. Eso es triste. La bendición de Dios es integral, es completa. Cuando tú y yo honramos a Dios, mire, todas las demás áreas son cubiertas. La palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo voy a orar en este momento por aquellos emprendedores, por aquellos negociantes que le están pidiendo a Dios un negocio. Yo voy a orar por ideas nuevas, por creatividad del cielo, para que Dios te dé esas ideas nuevas, esas ideas creativas de negocios exitosos este año 2022. Y tú vas a ser bendecido, mi hermano, tú vas a ser bendecida, mi hermana, y te vas a recordar de esta palabra y vas a dar testimonio de cómo Dios usó este programa para bendecirte en este año 2022, porque tú y yo vamos a ser obedientes, vamos a ser fieles en el nombre de Jesús. Padre Celestial, gracias por esta palabra que nos has dado en esta hora. Señor, declaramos cielos abiertos sobre la vida de tu iglesia, de tu pueblo. Señor, para mi hermano, mi hermana que está solicitando un empleo, un trabajo, muchas gracias, Señor, porque tú estás abriendo esas puertas de trabajo, esas puertas de bendición, Señor, para tus hijos. Yo declaro que sea un trabajo, Señor, digno de un hijo tuyo, de una hija tuya, donde pueda ganar, Señor, el salario justo, Padre,
donde sea un empleo, un trabajo, donde mi hermano, donde mi hermana también pueda, Señor, alumbrar con la luz del Evangelio y pueda tener esa oportunidad también de asistir a los cultos. Señor, un empleo, un trabajo con un horario, Padre Santo, adecuado para que mi hermano, mi hermana pueda asistir también a las reuniones, Señor, pueda asistir a los ayunos, Padre, los fines de semana, en el nombre de Jesús. Señor, también te pido por mi hermano, por mi hermana, Señor, que está, Señor, con ese deseo de emprender un negocio, una empresa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Da esas ideas nuevas, esa creatividad del cielo, de negocios exitosos a tu hijo, Señor, a tu hija, Padre, y envíale esos clientes, Señor, potenciales a ese negocio para ser bendecidos, Señor. Cúbrelo, Padre, en el nombre de Jesús. Aparta todo ladrón, toda estafa, Señor, de ese negocio de tu hijo, de tu hija tuya, Padre. En el nombre de Jesús, si hay necesidad, Señor, de sanidad también, te pido sanidad, Señor, por mi hermano. Recibe sanidad en tus huesos, mi hermana, en tus articulaciones, mi hermano, en esa próstata, en ese corazón, en ese sistema nervioso. En el nombre de Jesús, recibe sanidad. Tú que no puedes dormir, vas a dormir en el nombre de Jesús. Recibe esa melatonina del cielo ahora, esa glándula pineal. Ahora en el nombre de Jesús, comienza a regular ahora ese sueño. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y ayúdanos a honrarte, Señor, con las primicias de todos nuestros frutos y con nuestros bienes. Y gracias porque estamos, Señor, viendo cómo esa bendición viene a tus hijos, Padre, este año 2022. Y no importa, Señor, las circunstancias, no importa las noticias que puedan venir, no importan las catástrofes, Señor. Nosotros somos tus hijos, tú eres nuestro Padre y declaramos, Señor, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Lo bendecimos en el nombre de Jesús con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.